El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Hoy vamos a terminar. Yo voy a terminar porque la verdad es que hay muchos más, pero hoy vamos a terminar. En los últimos días murió un rabino en Miami de 43 años, joven. La esposa estaba embarazada con el número 8, el rabino sefaradita, Rav Uziel. Y ayer lo enterraron en Israel. Una lástima, un gran maestro de Torah. Joven murió. Entonces quería dedicarle la clase de hoy a él. ¿Me puedes oír? ¿Están ahí? ¿Se fueron todos mientras estábamos en esta conversación? ¿Pudieron seguir algo? ¿No pudieron seguir? Estaban oyendo cuando se estaba hablando de Dios como manifestación de Dios. Sí. Yeah, all right. Voy a hablar sobre uno de los sumos rabinos de Israel, Mordechai Eliyahu. Y voy a concentrarme un poco sobre la vida de Mordechai Eliyahu, Rishon LeZion. Existente ahora, el rabino principal de la comunidad sefaradita es Shlomo Amar, el sumo rabino de los sefaraditas. Pero el que tiene mucho poder en Israel es Jajam Ovadia Yosef. Pero lo que quiero hacer es hablar sobre Mordechai Eliyahu, porque yo tengo una conexión a Mordechai Eliyahu que voy a explicar, y todos nosotros tenemos una conexión a Mordechai Eliyahu que yo encuentro interesante. Mordechai Eliyahu, por cierto, es reconocido como uno de los grandes halajistas modernos. Ya murió, pero hasta la comunidad ashkenazí tenía gran respeto para las posiciones halágicas que tomaba Mordechai Eliyahu. Nacido marzo 3, 1929, murió junio 7 del 2010. O sea, recientemente, recién murió. Mordechai Eliyahu. Sirvió como Rishon LeZion, el sumo rabino sefaradita de Israel, entre el año 83 y el año 93. 10 años nada más. Hay otros rabinos que han servido más tiempo, pero Mordechai Eliyahu rindió para Bakshi Doron y todos los demás, ha permitido, le dio mucho espacio a los demás. Pero de todas maneras, mucha gente seguían a Mordechai Eliyahu. Nacido en Jerusalén, el padre, Rav Salman Eliyahu, era un mekubal, un cabalista iraquí, y la madre se llamaba Mazal, muy común entre en el mundo sefaradita, el nombre para las mujeres, Mazal. Entonces toda la familia eran judíos de Irak. Entre el año 1900, se mudaron ellos para la tierra de Israel, la familia de Rav Salman se estableció en la ciudad de Jerusalén y se volvió uno de los grandes reconocidos mekubalim, cabalistas de la tierra de Israel. Mordechai Eliyahu nació en Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén, en el año 29. En el año 50 al 51, Mordechai Eliyahu estaba involucrado en un grupo que se llamaba el Brit HaKanaim. HaKanaim. ¿Sabes lo que es? Yeah. Ok. Es interesante. Era un grupo que existía en Israel durante ese periodo de tiempo, que eran completamente contrarios a la gente que no era religiosa. Knaim, que quieren decir que eran celotas, ¿ya? Celosos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían
que la gente que se estaban mudando para la tierra de Israel de los países de Europa, que había una gran entrada de judíos que venían de Europa, escapándose de los problemas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y también motivados por el sionismo, que era un sionismo moderno, progresista, que era socialista, que tenía filosofía socialista, y eran contrarios a la religión, no querían practicar la religión, querían establecerse como gente moderna, un gran grupo. Entonces este grupo salía a tirarle piedras a la gente que violaba Shabbat, era extremadamente contrario a la gente que no era religiosa. Ese fue el principio de Mordejai Eliyahu. Lo arrestaron por ese problema, terminó en la cárcel por 10 meses. La gente no sabe la vida de Mordejai Eliyahu. Terminó en la cárcel por 10 meses por hacer actos extremistas contra la gente que no era religiosa en Israel. Específicamente tratando de parar las guaguas, parar el movimiento del tráfico durante Shabbat, y etc. En el año 1960, después de haber salido, después de todos estos problemas, eso fue el 52, que sirvió 10 meses de cárcel, junto con ese grupo. Salió de la cárcel y lo nombraron uno de los más jóvenes dayanim, jueces de la corte religiosa de Israel. 4 años sirvió como rabino de Beersheba, y luego lo pusieron en la Corte Suprema. Tuvo 4 hijos. Mordejai Eliyahu, entonces, cuando ya termina y se vuelve el juez, se vuelve completamente lo opuesto a lo que causó que él entre a la cárcel. Mientras él estaba en la cárcel, parece que y nunca habló de esto, pero parece que Mordejai Eliyahu decidió que la forma de promover religiosidad en la tierra de Israel no era bloquear la expresión de la gente que no era religiosa, sino era salirse del pensamiento de nada más servir a la gente religiosa y hacer todo lo posible para extenderse al pueblo común. Entonces, Mordejai Eliyahu es el primer sumo rabino de Israel que cuando hay una fiesta, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, él no lo celebra desde las oficinas del rabinato, él lo celebra saliendo a los parques, hablando con la gente. Entonces, se vuelve una persona popular, y lo encuentro interesante, que al principio era una persona que era contrario a toda la gente que no era religiosa, los Gilonim. Entonces era contrario a esa gente, y entonces al revés se da cuenta que la única forma de cambiar esa situación es educar a las masas, educar al público, y se dedica a publicar enseñanzas de Torah que serían accesibles al público, y a promover escuelas que le enseñen al público y los atraigan. Pero desde el punto de vista sefaradita. Y ahora voy a explicar por qué yo ando en esto, porque esta va a ser la última clase, entonces quiero explicar algunos de los temas de lo que hemos notado a través de esto. Jajam Ovadia Yosef, es el sumo rabino, el líder del partido Shas, hablando de política, del partido Shas de la tierra de Israel. El partido Shas es un partido. Déjame explicar un poco sobre lo que ha ocurrido en el desarrollo del mundo sefaradita en Israel, y desafortunadamente no solamente en Israel, pero ellos han producido gran número de rabinos que han salido al exterior y están promoviendo en el mundo sefaradita una forma de vista jaredí con rostro sefaradita. Lo que ocurrió fue, jaredim son ultra ortodoxos, casi siempre hasídicos, pero también que son del mundo yeshivish, del mundo de Lituania. Son sefaraditas que viven en el mundo, o desde
punto de vista filosófico de Lituania. Y yo voy a explicar un poco sobre esto, porque si uno empieza a mirar lo que pasa mucho con los Shas, el partido Shas, vas a ver un grupo de sefaraditas y hasta tienen color, pero de pronto están vestidos con ropa, con camisa blanca y pantalones negros, con trajes negros, con sombrero negro. Nosotros no nos vestíamos de esa forma en Tunisia. se muere el calor en Tunisia. Entonces lo que pasa, ¿quién se ponía esa ropa? La gente en Europa. Entonces esa filosofía viene de Europa, se establece en el mundo de los yeshivot, y entonces los ashkenazim, alrededor del año 29, entre el 25 y el establecimiento del Estado de Israel, muchos de estos, de los representantes del mundo de Lituania, establecieron yeshivot que eran estilo de Lituania, el estudio y la filosofía de Lituania, pero con acento sefaradí. Y eran las escuelas que Agudat Israel y otros movimientos ashkenazí establecieron para los sefaradí. Entonces eran escuelas ashkenazí y una escuela sefaradita. Cuando establecían una escuela ashkenazí, establecían una escuela sefaradita para los sefaradim, pero que no les enseñaba la filosofía sefaradita, sino les enseñaba la filosofía ashkenazí con acento sefaradita. ¿Y los que enseñaron eran ashkenazí? Sí. Pues eso es inteligente, they brainwash them, fooling them. Interesante, Pero ¿verdad? sí, hicieron eso a Entonces, el propósito. partido Shas está organizado usando la filosofía Haredi Ashkenazí con una explicación, con un acento sefaradí. Y se ve esto a través de mucho del movimiento religioso sefaradita. Incluso se está desarrollando ahora, ¿está muriendo? ¿Necesita? ¿Quieres que te llamemos una ambulancia? ¿Todo bien? O sea, Un mosquito. un mosquito que te picó. Ya si se lo traga esos datos. Okay. Entonces, se está viendo más y más este crecimiento. Entonces, en reacción a ese tipo de crecimiento, en el mundo jaredí existe un entendimiento que yo, en mi humilde opinión, es incorrecto. ¿Cuál es el problema? Crear una gran diferencia, una gran separación entre la gente que son observantes y la gente que no son observantes. Y toda la gente que yo conozco que viven en ese mundo de que nosotros somos observantes y ellos no lo son, defienden su posición de esta manera, dicen, y tiene cierta lógica. Si nosotros constantemente interactuamos con los judíos que no son observantes, o con Goyim, Chas v'Shalom, entonces nosotros también nos ensuciamos. Nosotros también entramos a ese mundo filosófico que es erróneo. Entonces lo mejor sería aclarar qué son las cosas que son aceptadas y qué son las cosas que no son aceptadas. Entonces se empieza a crear filosóficamente un gueto a donde esta gente son kasher y esta gente no son kasher. Entonces empieza a crearse dentro del mundo de esta forma de pensar un grupo giloní, asimilado, laico, secular, y un mundo ultra ortodoxo. Y yo creo, de nuevo, en mi humilde opinión, se ve por qué se viste de blanco y negro. Porque su forma de ver al mundo es blanco y negro. No hay gris, no hay color, hay una gran distinción. Estas son la gente que son aceptadas, estas son la gente que no son aceptadas. Lo negativo y lo positivo. Lo negativo y positivo. That's it. Pero ese no es el mundo del judaísmo auténtico. El mundo del judaísmo auténtico es que todo el mundo tiene partes que son buenas y partes que son malas. Esa es parte de la cosa. Entonces, se supone que nosotros tengamos interacciones. Y desde el punto de vista cabalista, cuando empiezas a crear separaciones, entonces así es como se destruye el mundo. Se destruye el pueblo judío y al destruir el pueblo judío está destruyendo el mundo.
Pero déjame dar un ejemplo de esto. Una de las formas que los Mekubalim hablan de esto es el Pituma Ketoret. El Pituma Ketoret era las especies que se quemaban en el Sagrado Templo. Eran 11 diferentes especies. Lo leemos todos los Shabbat, el Musaf, durante el Musaf. 11 especies que se ponían juntas, las especies, y se hacía como un cone, una pirámide. Y entonces se ponía fuego debajo y eso quemaba, y entonces el humo del incienso subía. Y desde el punto de vista cabalista, esto es parte del servicio del templo. Desde el punto de vista cabalista, ese Pituma Ketoret, el humo que subía hasta el cielo. Y esto es simbolismo nada más, hablando de lo que estábamos hablando anteriormente. Sube y le quema los ojos a Dios. En otras palabras, ¿sabes? Cuando llega el humo a los ojos que uno no puede ver claramente, entonces los Mekubalim dicen que ese humo subía y cegaba a los ojos de la justicia de Dios. Y entonces Dios no mira para castigar, sino cierra los ojos y recalca la misericordia. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es el simbolismo de esas 11 especies? Que cada uno, desde el punto de vista de los Mekubalim, cada uno de ellos representa diferentes tipos de judíos, todos unidos, y uno de ellos es una especie que se llama Helbona. El Helbona, llegó el Helbona aquí. El Helbona es una especie que tiene un olor terrible, un olor malo. El Helbona era como huevo podrido, huele a huevo podrido. ¿Por qué uno ve eso que menciona como que si uno le pone orines? Sí, esa es otra forma de escribirlo. Era para que ciertas especies tengan ácido, y cuando se le pone ese ácido, entonces lo termina de preparar a la especie. Pero entonces dice que se podría usar orines para hacer eso, pero que no se podía usar porque no se puede entrar al templo. Eso es una Mishnah. Eso es la Mishnah, directamente la Mishnah. Meraglaim le ponen. No le ponen orines, le dice Meraglaim. ¿Sabes qué quiere decir? Meraglaim quiere decir agua de pie. Es el agua que cae a los pies. Oh. Anyways, entonces es una muy bonita. Yo me llevo toda la vida riéndome. Meraglaim Yafin, quiere decir que el agua de pie es muy bonita, o sería perfecta, pero no se puede usar por el templo. Ok, anyways, esas 11 especies se tienen que combinar y mezclar todas juntas, y entonces la que más apestaba también se ponía. Pero se supone que ese olor de las especies, de los Pituma Ketoret, era agradable y era una cosa bonita. Entonces, ¿por qué si tiene peste este Helbona, por qué ponerlo? Entonces dicen los Mekubalim que se cogía el Helbona, se ponía abajo y se rodeaba el Helbona por las demás especies. Y entonces se ponía el fuego y el olor agradable de las otras especies le ganaba al olor malo del Helbona. ¿Se tiene la idea? Entonces, los Mekubalim dicen que eso es exactamente lo que se supone que el pueblo judío haga. Que se supone que nosotros todos estemos constantemente interactuando, y al interactuar, entonces los olores malos que tiene uno, el bien de los demás lo tapa. Y eso crea salvación para todo el pueblo, porque todos estamos unidos. No tiene sentido amar al prójimo como a uno mismo. Exacto. Si yo te ayudo a mí, si en lo que tú yo te ayudo, y en lo que yo, entonces somos uno, hacemos un whole. Pero tenemos ¿Se entiende la idea? Cuando usted hace una rezo, usted hace no es lo mismo. Sí, es la mía, es la unión de todas las diferentes partes. Entonces, al quemar el Ketoret, se le queman los ojos a Dios. Y cuando quemamos los gordos,
es un olor agradable, le estamos purgando las narices a Dios. ¿Qué gordos? O la grasa. La grasa, sí. La grasa. No, ese es otro secreto. ¿Por qué a Ese es Dios le diferente. gusta El Pitum Ketoret. lo quemado? Porque Sí, en la Torah todos los sacrificios Reach Nehuah. tienen que ver con quemar, sacrificar un animal y quemar. Sí. Puedo coger la vía fácil para responderte. Puedo coger la vía fácil o puedo tomar la vía complicada. A mí siempre me gusta la vía complicada. Okay. Pero te voy a dar primero la vía fácil y entonces te doy la complicada. ¿Yeah? El Rambam, Maimónides, hace esa misma pregunta. Está en el Moreh Nevuchim. Dice, ¿por qué entonces hacíamos los sacrificios? ¿Qué es lo que eso le hace a Dios? Porque eso. Y él responde que no le ayuda a Dios, sino que Dios nos mandó a hacer estos sacrificios. Dice el Rambam, no soy yo hablando. Me volví, ¿no ves el turbante? Sí. Me volví el Rambam. Entonces el Rambam dice que Dios hizo estos sacrificios, nos pidió que hagamos estos ritos porque en el mundo que nosotros estábamos viviendo, la gente se acercaban a sus dioses a través de los sacrificios de animal y a través de los sacrificios de ser humano. Sí. Y quemaban incienso y hacían todas estas cosas. Entonces nos dio a nosotros una forma humana para nosotros acercarnos a Dios. Entonces dice él que en el tercer templo, ese Rambam, y eso es controversial en el judaísmo, el Rambam dice que en el tercer templo, ya tenemos dos, el próximo cuando venga el Mashiach, en el tercer templo no van a haber animales, no van a haber sacrificio de animal. Son todos acercamientos del corazón. Que todo ¿Ya? va a ser mucho más moderno. Parece. Interesante. ¿Usted sabe cuál es Interesante, ¿no? mi opinión sobre los sacrificios? Tu humilde opinión. Mi opinión. ¿Qué es lo que yo me imaginaba? Como que Dios es un juez y Dios es justo. Entonces, Él tiene que seguir su ley. Entonces, como Él es misericordioso, lo que Él hizo, para no matar a nosotros, porque tiene que haber, cuando un juez da una orden, tiene que haber, para que haga justicia, ¿me entiendes? Era como, yo tenía como una historia así, que eso era, en vez de ver como, cuando usted pone la mano en el animal y decía el bidú y lo sacrificaba y le pone todo tu pecado al animal, que el animal representaba a la persona, que era de una manera misericordiosa, que Dios nos estaba dando otra oportunidad para poder corregir el mal que habíamos hecho. Entonces, estás entrando a la respuesta del Rambam, que es la más compleja, es un poquito más complicada, pero ¿entiendes la idea del Rambam? Dice que esto era porque el ser humano necesitaba, cuando estábamos haciéndolo, como todas las demás religiones se expresaban de esa manera, entonces Dios dijo, yo no quiero sacrificio humano, yo quiero, hagan esto, y como estábamos necesitados de alguna forma de expresar nuestra religiosidad, nos dio una forma de expresar. Pero no solo es como parte del sacrificio, sino también en una forma como de alabanza, ¿no? Sí, se acompañaba con alabanzas, pero se tomaba un animal y se mataba al animal, y se quemaba ese animal, y todo lo que estás diciendo. Okay. Entonces el Ramban dice algo similar a donde está yendo Carleni. Y el Ramban dice que esto no, que van a seguir los sacrificios de animal, pero que los sacrificios de animal son simbolismo de una persona que, por ejemplo, pecó, hizo Korban Hatat, va a traer un sacrificio por haber pecado. Entonces, lo que ocurre dentro del ser humano es que tenemos una alma y tenemos un cuerpo. El cuerpo está apegado al mundo de los animales, de las bestias. Algunos somos más bestias que otros. Pero entonces, podemos ser más salvajes que otros, ¿no? Entonces dice que parece que, y entonces también tiene una Neshama, y la Neshama está más apegada a las cosas espirituales. Entonces, cuando una persona pecó, es porque ocurrió un desbalance entre el animal y el espíritu y el alma. Entonces, lo que la persona está haciendo es no matando al animal. No está matando al animal. Lo que está diciendo es, yo quiero usar mi parte animal no para alejarme a Dios, sino para acercarme a Dios. Y por eso se llama un karban. Un karban es karov, viene de la palabra karov,
que es acercamiento. Entonces se supone, de acuerdo al punto de vista del Ramban, lo que la persona está diciendo es, ahora que yo pequé, yo deservo la muerte, yo entiendo que yo deservo la muerte, pero porque dejé que mi parte animalista, salvaje, bestial, no sé, cuadrúpeda, me lleve en una dirección a donde me alejé de Dios. Entonces, en lugar de decir, yo voy a matar a mi parte animal y me voy a volver solamente espiritual, el judaísmo nunca está en pro de eso, el judaísmo está contrario a eso. Lo que el judaísmo quiere hacer es combinar la parte física y la parte espiritual. Entonces, lo que la persona está diciendo es, ok, yo voy a coger algo similar a mi persona, porque es un animal, es un ser viviente. Entonces, yo voy a coger eso y voy a matarlo y voy a quemarlo delante de Hashem, para yo entonces acercarme a través de mi parte física y rededicarme a usar lo que compone mi cuerpo físico para acercarme a él. Entonces, los mitzvot no solamente son intelectuales, no solamente estoy estudiando Torah, sino estoy actuando, estoy poniendo tefilín, estoy haciendo. Entonces, la persona está usando su cuerpo para usar el cuerpo para acercarse a Dios. El médico Herbert te pregunta si los sacrificios animales por pecado eran porque también un animal cuesta. Y eso lleva a la persona a pensar en que, bueno, la próxima vez que yo peque, pues me toca sacar un buen billete. No. Pero sentimentalmente no tiene que ser así. Claro. La razón que puedo comprobarlo es que si yo te regalo un animal y ahora es tuyo, tú también lo puedes llevar al templo. Entonces no es la razón que ando en esto es porque hay una gran diferencia entre un corbán y un sacrificio. El corbán no es lo mismo que los paganos. Los paganos hacían sacrificios y entonces ellos tenían que darle algo a Dios porque le quitaron algo a Dios. Entonces, o castigarse ellos mismos para expiar el mal que hicieron. Entonces, como yo te di de menos Dios, ahora te voy a dar más. Eso es un regalito o un soborno que le estamos dando a Dios. Otra forma que los paganos se hacían los sacrificios era que la persona tenía que perder algo para ganar algo. ¿Me entiendes? Entonces, le decía a Dios, mira, hoy en día la gente lo dice, mira, si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Entonces la gente está haciendo un negocio con Dios. Entonces dice, si me das esto, yo hago lo otro. Pero si no me lo das, entonces no lo hago. Entonces el sacrificio quiere decir que yo estoy dando algo de mí para recibir algo. Pero en el Korban no es que yo estoy dando algo de mí para yo recibir algo. Yo estoy cogiendo algo que es parte mío para acercar esa parte mía a Hashem. ¿Sabes lo que yo opino también? ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? El Ramban, y ahora mismo no está hablando Viñas, está hablando el Ramban. El Ramban dice que la persona cuando ponía las manos en el animal y se inclinaba arriba del animal, no solamente estaba dando algo de sí mismo, sino estaba creando como una unión entre él y el animal. Nosotros hoy en día no vivimos con animales, tenemos mascotas, pero no más que eso. Pero la gente se acercaban al animal, entonces tenía el olor del animal, sentía el sudor del animal, sentía el olor del animal, right? Entonces había un acercamiento, se entendía que esto era un ser viviente y ahora ya no va a ser un ser viviente. Entonces, igual que él nació y murió, yo también voy a nacer y morir. Igual que la mamá le dio a amamantar a él, y yo también, ¿entiendes? Entonces, ese acercamiento era una forma de decir, yo quiero acercarme en una forma física a Hashem. Es muy importante porque cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de una forma de decir que me voy a deshacer de mi deseo físico para acercarme a Dios. Sino, no, yo tengo un deseo físico, pero yo quiero entrar a relación con Dios con todas mis partes, con la parte física y con la parte espiritual, y en unión. Dame un ejemplo de esto.
Yo tengo un programa que cuando yo recibí mi par de tefilín, cuando yo tenía 13 años, el rabino cogió el par de tefilines y me los dio y me enseñó cómo ponérmelos. Luego, cuando empecé a estudiar para ser sofer y abrí el primer par de tefilines, rompí los hilos y abrí y empecé a ver los pergaminos y cómo se componen y cuáles son los pelos que están alrededor de los pelos de vaca que están aguantando los pergaminos y en qué orden y por qué y cuál es el simbolismo y por qué tiene 4 diferentes cámaras y por qué tiene una sola en el del brazo y cuál es el simbolismo. Empecé a ver, wow, hay un mundo entero en los tefilín. Entonces pensé, wow, no está correcto que cuando un niño venga de bar mitzvah, venga a ponerse tefilines, que le demos un par de tefilines. Yo lo que hago, cuando alguien viene y me pide que yo haga un par de tefilines para el bar mitzvah, yo le digo a los niños, está bien, vengan y vamos a hacer el tefilín juntos. Entonces, antes de que ellos se lleven el par de tefilines, yo lo tengo abierto. Entonces ellos empiezan a analizar y entonces yo los coso con ellos y entonces repaso con ellos lo que quiere decir. Y una de las cosas que les digo, y siempre ellos se ponen rojos porque tienen 13 años los niños, es que el cuerpo, la razón que los tefilín están hechos de pellejo de animal, es pellejo de toro. La parte de afuera es el cuello de un toro. Ahora, más peso que un cuello de un toro no se pone. El toro es fuerte, es un animal, es una bestia. Cuando viene el toro, ustedes han visto cómo corren los toros. No hay forma de pararlo. No hay forma de pararlo. Cuando el toro se anima, no hay forma de pararlo. Esa es la parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño de 13 años? El toro se anima. El toro se animó. Entonces, pero yo no quiero decirle al niño que no sea toro. Yo quiero que sea el toro, se animó el toro. Pero recuérdate, aunque el toro te esté hablando, la cáscara que está aquí, te esté hablando, recuérdate que tienes una parte suave, que son los pergaminos que están adentro. Y eso está escondido adentro de ti. No dejes que el toro sea lo único que te hable, que la parte de afuera sea lo único que te hable. Entiende que también hay una parte espiritual. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces se pone rojo. A veces no me entienden y entonces le tengo que decir. Le digo plenamente. Tengo que ser explícito. Entonces a veces no lo entiende, entonces le tengo que decir, mira, porque cuando el niño empieza a los 13 años y a los 14 años, empieza el cuerpo a desarrollarse y empieza a tener deseos sexuales, entonces se pone rojo. Entonces las madres también se ponen nerviosas, se tienen que ir, entonces se ponen nerviosas. Entonces le digo, no quiere decir que vas a ignorar el deseo del cuerpo, no. Si ignoras el deseo del cuerpo, terminas en un lugar muy malo. Lo que tienes que hacer es oír el deseo del cuerpo, pero también oír el deseo de la Neshama y combinarlos. Y entonces eres una persona completa. Entonces tienes la parte física y entonces tienes lo que está adentro. ¿Tienes la idea? Esa es mi respuesta a la... Pero hay mucho más, pero para la pregunta de los korbanot. ¿Ya? Ahora, sabes que hoy en día, lo vas a ver en los videos, en la lista que te di. Hoy en día, las 3 órdenes de oraciones siguen las 3 órdenes de los sacrificios que se hacían en el templo. Arbit, Shacharit y Mincha. La noche, la mañana y la tarde. En la noche se quemaban todo lo que quedaba de los sacrificios durante el día. Entonces los sacerdotes iban al templo, al altar principal y cogían todo lo que quedaba y lo ponían en el fuego y quemaban. Ese es Arbit, el servicio de la noche. Por la mañana, toda la noche, habían guardias de los Kohanim que mantenían el templo, y por la mañana había un grupo de Kohanim que iban al altar, soplaban, y lo que quedaba de las chispas, de las cenizas, pero chispas de fuego, volvían a hacer un fuego de nuevo. Tizones. ¿Los cómo? Tizones. Yeah. Entonces le daban aire y animaban ese fuego, y entonces hacían los sacrificios del Korban Tamid, que era el sacrificio eterno que se hacía todos los días, y entonces quemaban y hacían todas las ofrendas del día. Y entonces al final, el Minjá, eran ofrendas de vegetal
minerales, etc. Y entonces, de nuevo, por cierto, hablando de ese tema, ahora que estamos en ese tema, y vamos a regresar a Mordejai Eliyahu y entonces vamos a terminar. Hay una explicación cabalista que encuentro muy interesante sobre los korbanot. Hay un pasuk, hay un versículo en la Torah que dice: para toda la eternidad, en todas tus generaciones, el Cohen, el sacerdote, se sube todas las mañanas y empieza el fuego del altar. Entonces la pregunta natural es de los Mekubalim es: pero hoy en día no existe el templo. Entonces la Torah dice: en todas tus generaciones el sacerdote hace eso. Pues entonces Dios no sabía que iba a destruir el templo. Dios no sabía que no iba a haber altar. Entonces los Mekubalim dicen que ese pasuk no se está refiriendo al templo físico, sino se está refiriendo a nosotros. Entonces el deber de nosotros es: nosotros somos el sumo sacerdote de nuestro templo, y todas las mañanas tenemos que soplar los tizones que queden ahí para animar ese fuego. Y entonces cuando animamos ese fuego por la mañana, entonces todo el día nos podemos acercar a Hashem. ¿Entiendes? Ok. Esa es la respuesta a eso. Ok. Espérate, dijiste atrás que si alguien me regala algo, yo lo puedo ofrecer. ¿Cómo conciliamos cuando David dice que nada de lo que no me cueste te ofreceré? Filosóficamente, él está hablando filosóficamente, pero no creo que eso... No sea material. No creo que es no creo que es literal. No creo que es literal. Porque yo te puedo dar un regalo. Sí, claro. Además, tú me das un regalo, pues ya tiene un valor. Y sí, lo voy a ofrendar, pues... Bueno, es verdad. También, ¿no? Es verdad, porque podrías usarlo para otra cosa. Pero no creo que... La razón que reacciono de esa manera no es tanto en una respuesta halágica que yo estoy dando en reacción a esa pregunta, sino es que filosóficamente, cuando hablamos de los korbanot, y yo creo que es importante, nosotros que estamos estudiando Torah auténtica, que constantemente el judaísmo está siendo traducido. Entonces hablamos de tumá y tahará, pureza e impureza, pero no es pureza e impureza, es una forma diferente de pensar que no se puede traducir. Y lo mismo con el corbán. Enseguida que dices que el corbán es un sacrificio, lo que entra es la mentalidad pagana, a donde yo estoy perdiendo algo para ganar algo. Pero no es que yo estoy perdiendo algo para ganar algo, sino es un acercamiento, un acto de acercamiento. Y como es un acto de acercamiento, esa es la razón que la oración puede tomar el lugar de un corbán, de un sacrificio. ¿Por qué? Porque no era que yo estoy dando algo para ganar algo. Entonces, para tomar el lugar de un sacrificio, tendría yo que dar tzedakah. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que alguien hace un pecado, los rabinos podían decir: cada vez que hace un pecado, te ponemos una multa. Hiciste ese pecado, tienes que dar cantidad. ¿No? Pero ese no es el sistema en el judaísmo. El sistema en el judaísmo es que la teshuvah se combina con oración, con tefilá. ¿Por qué se combina con oración? Por los diferentes profetas que nos dicen que Dios no está buscando tanto la ofrenda física, sino está buscando el corazón del ser humano. Pero la razón es porque la ofrenda física era un acercamiento, no era un sacrificio donde yo estoy perdiendo algo para ganar algo. ¿Me entiendes? Esa es la razón que estoy reaccionando de esa manera. Ahora, tal vez sí hay cierta parte, lo que dice el doctor, tiene sentido. Hay cierta parte donde yo tengo que dar algo de mí mismo. Pero no es con el espíritu de yo perder algo para ganar algo, es lo que estoy diciendo. Es que tengo que dar algo de mí mismo para yo crear un acercamiento entonces. Ok, tal vez esa parte sí es importante. All right. La razón que ando con esto de Mordejai Eliyahu, la razón que escogí tanto... por cierto, Mordejai Eliyahu, entonces estaba explicando sobre Jajam Ovadia. Jajam Ovadia, que es el que más tiene poder en el partido Shas, partido sefaradita religioso de Israel. Jajam Ovadia,
ha tratado por muchos años de crear un judaísmo sefardita que mezcla todos los judaísmos sefarditas, todas las filosofías sefarditas, en una sola filosofía que él quiere llamar el sefardismo de la tierra de Israel. En otras palabras, todos los sefardim, los mizrahi, los del oeste, sefaradí español y portugués, que somos los verdaderos. Entonces, todo ese grupo unidos en una sola práctica desde el punto de vista de Jajam Ovadia. Y, tiene cierta idea filosófica, porque ¿por qué deberíamos de vivir de acuerdo con las enseñanzas del Golá si estamos en la tierra de Israel? Pero hay otra forma de verlo que a lo mejor es política. En otras palabras, si todos esos grupos están desunidos, no hay nadie que los controle, pero si todos están unidos en con una sola capa, entonces alguien puede montarse arriba de esa capa y controlarlo ahí. Esa es otra forma de verlo filosóficamente. Pero Mordejai Eliyahu estaba completamente opuesto a la creación de un sefardismo nuevo, de un nuevo sefardismo. Pero poco a poco, a través de la política en la tierra de Israel, se ha creado lo que es hoy en día un sefardismo que nunca existió anteriormente. Y uno de los pedazos de esto es que en la política, una parte de esto es que en la política ashkenazí, todo el mundo que no es ashkenazí es sefaradí. Simplifican, ¿ya? Entonces, los temanim, los yemenitas, no son sefaraditas, ni los africanos de Etiopía no son sefaraditas. Y hay rusos que son sefardim, ¿ya? Porque vienen de Bujaria, ¿ya? Entonces todo lo reconoce por una sola ceja que tiene. Entonces, eso de los golpes no nacen así, y a veces tiene un poquito de sal, un poquito de... no tiene que ponerse un baseball cap. Entonces, había una señora que era antisemita de lo más boricua ella, y me dijo un día que ella sabía que yo era judío. Enseguida que me vio, ella sabía que era judío. La señora, ¿cómo usted sabía que yo era judío? Me dice, porque a los judíos les sale el pelo desde aquí arriba. Me dijo que parecemos gorilas. All right. Entonces él estaba opuesto a la creación de un solo sefardismo y decía que las comunidades sefaraditas que caen bajo la tapa de todo sefardismo deberían de guardar las costumbres de los diferentes países que venían. Entonces él promovía mucho la práctica de las costumbres y la forma de ley iraquí en Israel. También era muy amigo de Meir Kahana, Mordejai Eliyahu, y tomaba posiciones muy extremistas de derecha. Cuando murió Meir Kahana, él fue uno de los que dio el hesped del... ¿cómo le dicen el hesped en español? ¿Elogio? ¿Cómo le dicen? El panegírico. Cuando uno habla bien de una persona... El panegírico. Panegírico. Se llama así. ¿Cómo? Panegírico. Sí, el hesped. Es lo mismo yo dije. El hesped. Entonces, él fue el que dio el hesped de Meir Kahana. Anyways. Elogio. Elogio. Esa es la palabra que yo estoy buscando. El hesped. Entonces, cuando el ejército israelí, cuando los soldados fueron mandados a mover a los judíos de Gaza para que los árabes puedan tomar esa posición, él habló contra eso y se volvió eso una de las cosas grandes. Cuando en el año 2005, nada más para que vean las posiciones, en el año 2005, cuando el tsunami le dio allá al este, él dijo que eso era un acto de Dios, porque sabía que ellos iban a ir contra Israel. Y es verdad, esos países eran contrarios a Israel. En el año 2006 dijo que Shas, que el partido Shas, él era el sumo rabino de los sefaraditas, o sea, reconocido como uno de los más importantes rabinos sefaraditas, que habló contra el partido Shas, que Shas debería de hacer teshuvah, se deberían de arrepentir,
por participar en el Tratado de Oslo, por aceptar el Tratado de Oslo. En el 2007, Shas es el Partido Sefaradita. Rey Sefarad. No, gracias. Ok. En el 2008, el más grande, lo que más fue reconocido, y tengo que confesar que yo estoy de acuerdo con él, pero lo encuentro interesante. Mataron, un terrorista árabe mató a un estudiante de una yeshiva. Y en el Hesped, él fue a dar un Hesped, a un elogio del niño. Dijo que un niño judío de Torah vale 1000 árabes. Y que por cada estudiante de yeshiva, por cada judío que ellos maten uno, nosotros deberíamos de matar 1000. ¿Te imaginas? Déjame darle otra razón que yo creo que Mordejai Eliyahu es importante. Mordejai Eliyahu, cuando era sumo rabino de Israel, sefaradita, apoyó mucho el retorno de los anusim. Y recibió muchas cartas. Una de las más famosas cartas fue escrita por una poeta en Israel, Shulamit Halevi. Shulamit Halevi, que es Yerushalmi, sefaradita Yerushalmi, que las familias son españoles que fueron a vivir en Israel por 500 años. Le escribió una carta a Mordejai Eliyahu pidiéndole guianza de cómo ayudar a los anusim a retornar al judaísmo. Cuando yo hablo de anusim, estoy hablando de personas que son descendientes de los judíos españoles y portugueses que fueron forzados a convertirse al catolicismo y todavía tienen rasgos de identidad judía, pero son llamados católicos, pero tienen identidad judía, y ayudarlos a retornar al judaísmo, que puedan vivir una vida judía. Entonces, Mordejai Eliyahu respondió que era correcto hacer todo lo posible. Yo tengo una copia de esa carta. Que era correcto, Shulamit Halevi me la dio, que era correcto hacer todo lo posible para ayudar a los anusim, para promover que los anusim retornen al judaísmo. Y entonces respondió halágicamente, hizo una teshuvah de halágica de cómo ayudarlos a retornar. Y dice él que los anusim no tienen que hacer una conversión, que no es una conversión, sino es un acto de retorno. En otras palabras, es lo mismo. La persona va a la corte y le dice a la corte: yo creo que yo tengo descendencia judía, y le dice la razón que él quiere vivir una vida judía y está retornando al judaísmo. Le declara a la corte que él no es cristiano, que no cree en Yeshua, Jesús, todos los nombres que le quieran poner, que no es creyente en el cristianismo. Por cierto, o Notzri, como me dice este pastor, me llamó un pastor, a mí me encanta. Pastor, me dice este pastor que él no es cristiano. No es cristiano, pastor. Él no es cristiano, él es Notzri. ¿Qué es eso? No es cristiano en hebreo, es la misma cosa. Y le digo, esa es la diferencia entre excremento y tzoa. Eso no es excremento, eso es tzoa. Es lo mismo. Entonces, tiene que declarar su fe en el judaísmo y que tiene intención de guardar los mitzvot. Y entonces la persona tiene circuncisión si es un hombre, y va al mikvah. Y entonces los documentos que preparó Mordejai Eliyahu no dicen que él es una persona que se convirtió al judaísmo, sino es una persona, la Shub Darkei Abotav, que retornó al camino de sus antepasados. Y esto está todo conectado a un sistema. Él no lo dice así, pero no quiero que me malentiendan. Pero sí se entiende que dentro de la halajá sefaradita existe una posibilidad que los ashkenazim no lo tienen en la halajá. Esta posibilidad se llama Zera Yaakov. Mucha gente no lo conoce. Zera Yaakov es una ley así. La persona va a la corte y le dice a la corte judía: mi papá, si miren el caso, es una persona que el padre era judío pero la madre no. Entonces él viene a la corte y le dice: mi papá era judío y mi mamá no era judía. Yo quiero convertirme al judaísmo para seguir el camino de mi papá y no seguir el camino religioso de mi madre. Los sefaraditas decimos que cuando una persona dice eso a la corte, se tiene que hacer una conversión.
¿Por qué? Porque esa persona está reconociendo su parte judía y quiere apegarse a la descendencia de Jacob, a la línea, la semilla de Jacob. Eso no existe, esa posibilidad no existe en el mundo ashkenazí, es como una conversión regular. Entonces, desde el punto de vista sefaradita, el retorno de los anusim no se le puede rechazar a los anusim, se tiene que hacer todo lo posible para que retornen y para promoverlos que retornen, y entonces que se supone que uno lo haga con acercamiento de alegría, en una forma agradable, reciba a esas personas que quieren restablecerse en el judaísmo, que lo haga en una forma agradable. Y Mordejai Eliyahu recientemente fue el posek, el decisor halágico, que expuso esa idea. ¿Tienen la idea? ¿Yes? Y se le honró con el intercambio de Gilad Shalit. por ejemplo. Exacto. Right. Sentieron mucho Tremenda, más de mí. tremendo persona. Personalmente, yo les voy a contar. Porque yo estaba pensando, por cierto, ahora que gastamos tanto tiempo hablando de otras cosas, no puedo entrar a la broma que yo tenía preparada. Porque entre los rabinos, las biografías de los grandes sumos rabinos de los sefardítas, yo iba a dar la vida mía. Porque yo soy una persona tan humilde que yo creo que yo debería estar en esa lista. Entonces, pero como no tenemos tiempo, no voy a entrar a esa parte. Pero les cuento que en una parte de mi vida, un señor que quería hacerle daño a mi familia escribió una carta, un rabino escribió una carta contra mi familia y trató de poner de que nuestra conversión no era aceptada por la ley. Y yo puse un bet-din, esto hace años, yo puse un bet-din para que el bet-din haga un psak halajá, una decisión halágica que estaba aceptada. Y les tomó mucho tiempo componerse y se volvió un problema político. Pues les terminé escribiéndole a Mordejai Eliyahu una carta. En el medio de la noche me molestó tanto esto que le escribí una carta a Mordejai Eliyahu y le dije a Mordejai Eliyahu lo que estaba ocurriendo. Le dije el nombre de mi rabino, Rafael Sevi. Ahora, Rafael Sevi era originalmente de Egipto, hablaba español en la sefaradita y estudió en la yeshiva Porat Yosef y había sido jabruta con Mordejai Eliyahu. Era un mekubal y halajista de mucho nombre, Rav Sevi, y él fue el que hizo la conversión de nosotros. Entonces, pero yo no sabía todo eso. Le escribí a Mordejai Eliyahu y Mordejai Eliyahu me respondió todo eso y me dijo que el que tenga un problema que lo llame a él. Que lo llame a él y que todo no sabía todas las conexiones que tenía. Entonces yo tengo una carta de respuesta de Mordejai Eliyahu que lo puse junto con y entonces el hijo de Mordejai Eliyahu cogió y del maestro mío Sevi se juntaron y cogieron todo el tic, el folder, el caso mío, y lo pusieron en la corte de Israel para que sea todo correcto. Pero Mordejai Eliyahu no me conocía, no sabía quiénes nosotros éramos, salió de su camino para ayudarnos y hizo todo lo posible para ayudar a los anusim. Tenía mucha motivación para ayudar a los anusim. Desafortunadamente, Mordejai Eliyahu al final de la vida tuvo mucho dolor, pasó por una enfermedad terrible y los doctores le trataban de dar medicinas para controlar ese dolor y no pudo superar el dolor. Y el hijo de él cuenta que cuando él estaba sufriendo con el dolor, lo oyó hablando con Dios a Mordejai Eliyahu y el rabino Eliyahu le dijo a Dios, si estos son los dolores que tú querías darle al pueblo judío, dámelo a mí. ¿Se imagina? Ese es un rabino, ese es un sumo rabino de Israel. ¿Yeah? Esa es parte de la vida. Ok. Para resumir todo lo que estaba tratando de explicar, voy a terminar con esto. Lo que he estado tratando de hacer es explicar una filosofía, un estilo de vida que desafortunadamente no se ve representado
en muchas comunidades el estilo de vida sefaradita que combina estrictamente lo que es halajá a través del tiempo que estamos estudiando todos los sumos rabinos, todos los rabinos que contribuyeron al mundo sefaradita, que es el mundo judío también, incluye Rav Yosef Karo, el que escribió el Shulchan Aruch, el primer código de ley de halajá que viene del Rambam, ¿ya? El crecimiento de el tema de halajá, de la ley, viene a través del Rosh y de todo lo del Rif, de todos los grandes rabinos que estudiamos, que se establecieron en Marruecos y en España y en Portugal, en toda la península ibérica. Y ese crecimiento, explicación de la ley, fue acompañado por rabinos que comentaban sobre la filosofía, el entendimiento desde el punto de vista de Hashkafá, usando filosofía, combinado con la ley, y Kabbalah. El crecimiento de Kabbalah, Rav Moshe de León, que estudiamos sobre Rav Moshe de León, que fue el que reveló la Kabbalah, el Zohar de Rav Shimon Bar Yochai, el crecimiento de ese círculo de rabinos sefaraditas en Tzfat y el desarrollo de los Mekubalim de Tzfat y todas las enseñanzas de la Ri, del Hidá, de Ramchal, de Radak, de todos los grandes que hablamos de Tzfat. Todos ellos eran no solamente Mekubalim, no eran solamente cabalistas, sino también eran halajitas. Entonces, desde el punto de vista sefaradita, en el mundo sefaradí, la halajá, la ley, se combina con el entendimiento esotérico y filosófico. Y es muy importante no dividir entre el mundo filosófico y el mundo cabalista. Los rabinos, a través de los siglos, en el movimiento sefaradita, desarrollaron no solamente halajá, pero también hashkafá y también kabbalah. Y entonces otra área, genre de libros del movimiento de Musar, que se vuelve el movimiento de Musar, que es los libros que se concentran en cómo desarrollar una mejor persona, cómo desarrollar una mejor personalidad, cómo poder perfeccionar la característica humana a través de nuestro estudio de Torah. El Jobot Alevavot y todos los libros que hablamos, el Derech Hashem y todos esos libros. Esos todos son grandes contribuciones del mundo sefaradita. Lo que yo voy a hacer, entonces, es en la próxima serie, nosotros vamos a hacer una serie sobre la contribución de los rabinos ashkenazí, la filosofía del mundo ashkenazí. Y vamos a entrar a ese área hablando de Rashi, del Ramá, de los líderes del movimiento hasídico más luego, todo el desarrollo de los Hasidei Ashkenaz, sumamente interesante los Hasidei Ashkenaz, del siglo XII y XIII, del norte de Francia, de los tosafistas, los descendientes, los nietos de Rashi, que desarrollan grandes comentarios sobre la ley y sobre el Talmud. Es el otro lado de la página. Y es importante saber todas las contribuciones. Entonces, eso es parte de nuestro interés. Termino con una otra cosa que quiero, la razón por la cual quería promover este entendimiento del mundo de la filosofía sefaradita. Y eso es que hoy en día oímos mucho sobre los judíos sefaraditas ortodoxos, pero eso no existe. Verdaderamente, en el mundo sefaradita, nosotros nunca tomamos, en mi humilde opinión, el paso erróneo de crear denominaciones. El judaísmo no tiene denominaciones, no debería de tener denominaciones. El judaísmo, si tiene denominaciones, yo diría que deberíamos de describirlo como corrientes, no denominaciones, porque no deberíamos de dividir al pueblo judío, nunca. Nunca deberíamos de dividir al pueblo judío. La Torah lo prohíbe dividir al pueblo judío, ¿ya? Pero en el pensamiento sefaradita nunca desarrollamos denominación ortodoxa y masortí, reformada y reconstructionist y todo lo demás que están inventando hoy en día. Nosotros no tenemos eso. Nosotros teníamos una sola sinagoga
esa sinagoga era estructurada en una forma tradicional. Habían personas que eran observantes, personas que no eran estrictamente observantes, personas que caminan a la sinagoga, personas que guían a la sinagoga, pero todos orábamos juntos. Interesantemente, en la cultura sefaradita, las personas que ellos mismos no observaban, no iban a tratar de convencer a la sinagoga de que cambie su forma de expresarse, simplemente ellos no observaban. Entonces, al crear esa unión, esa es la forma, en mi opinión, más poderosa, la mejor forma de promover un judaísmo que está unido. Y yo lamento de que hoy en día hay judíos sefaraditas que dicen, no, yo soy ortodoxo. Entonces, enseguida que él es ortodoxo, eso quiere decir que hay otras personas que no son ortodoxas. Entonces, él es agradable y él está de agrado con la ley y los otros no están de agrado con la ley. Pero nosotros, eso viene del mundo ashkenazí. En el mundo ashkenazí se dividieron en Europa entre ortodoxo, conservative, reform. Nosotros nunca tuvimos esa división. Y yo creo que nosotros deberíamos de ofrecerle al mundo ashkenazí otra alternativa. En lugar de dividir al pueblo judío, podemos ofrecerle un judaísmo que es tradicional, pero que es flexible, lo suficientemente flexible para incluir a todo el mundo. Y esa sería otra opción. Y desafortunadamente hay mucha gente que no se han prestado para eso. Lo otro es que a mí me gusta mucho una de las ideas que ha promovido el rabino Angel de la sinagoga española portuguesa de aquí de Manhattan. El rabino Angel, en una charla a donde yo estaba, dijo, alguien le preguntó que por qué en el mundo sefaradita nunca se creó el movimiento reformista. Y entonces el rabino Angel dijo, porque nosotros nunca lo necesitamos. En otras palabras, si entendemos lo que es la cultura sefaradita nunca tuvo ese choque entre el mundo judío del gueto y el mundo gentil de las universidades. Nosotros vivíamos en el mundo. Estábamos mezclados con todo el mundo. Estábamos estudiando. Todos los grandes rabinos de la vida sefaradita tenían títulos universitarios, eran doctores, eran cirujanos, estudiaban las ciencias, hacían todo, eran ingenieros, estaban involucrados con el mundo gentil. Y nosotros no rechazábamos las ideas de la ciencia, de la matemática, de la química, de todas las cosas que el mundo gentil nos estaba ofreciendo, porque estábamos involucrados en el mundo gentil. Entonces, uno de los grandes contribuyentes al mundo de la ciencia, para Alfonso X, era el cantor de Toledo, viendo a las ciencias de los rabinos. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista sefaradita, es un punto de vista moderno, no moderno solamente del siglo XXI, sino en cada siglo hemos sido modernos, y lo que estamos tratando de hacer es incorporar las filosofías que vienen del mundo griego, del mundo gentil, y inculcarlos, usar esas ideas, aceptándolas o rechazándolas, pero analizándolas, y a veces transformándolas para que sea de uso al judaísmo. Por eso tienes un Rambam, un Maimónides, que coge las ideas y las ideas griegas y de Aristóteles y las incorpora y escribe un libro aplicando las ideas. Esa filosofía sefaradita yo creo que es algo no solamente para el pasado, yo creo que es un estilo que se debería de promover en este siglo. Yo creo que es muy importante. Esa idea de unión es la medicina que yo creo que nosotros necesitamos. Estamos viviendo un tiempo a donde la religión se está volviendo un gueto filosófico para proteger y más, no estamos hablando solamente de judaísmo, todas las religiones se están volviendo extremistas, y la razón que se están volviendo tan extremistas es que el mundo se está complicando. Entonces, para poder confrontar la complejidad del mundo del siglo XXI, lo que estamos haciendo es simplificando la vida. Entonces nos escondemos en el gueto filosófico de la religión
cuando el judaísmo sefaradita verdaderamente no quería esconder a alguien en el gueto filosófico, lo que quería es exponerlos al mundo de afuera, para que ellos acepten o rechacen. Otro ejemplo de esto, los peitanim, los piyutim, casi todos los poemas religiosos que están en el Sidur fueron escritos por grandes rabinos sefaraditas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un mundo islámico, estudiaban la poesía árabe y el estilo de los poetas árabes, y usaron la poesía árabe musulmana, la importaron al judaísmo, la aplicaron al judaísmo y escribieron piyutim, escribieron poemas religiosos inspirados por los árabes. Eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo, cogiendo todo lo que es lindo de todo el mundo e incluyéndolo a nuestra Torah. ¿Me entienden la idea? Entonces, crear esa separación filosóficamente es una expresión, en mi opinión, es una expresión de un judaísmo débil. Cuando un rabino ortodoxo me dice a mí que los niños no deberían de estudiar las enseñanzas de Darwin, la creación de la evolución, para mí ese rabino no es suficientemente creyente en la Torah. ¿Por qué? Porque se cree que la Torah es tan débil que no se puede exponer a ese niño a las ideas de los gentiles. ¿Por qué? Porque entonces si la Torah no es suficientemente fuerte, entonces la Torah no puede ganar en el mundo filosófico. Pero como yo creo que la Torah es fuerte, como yo creo que la Torah le ofrece todo a todo el mundo, yo creo que mis hijas pueden confrontar al mundo y decir, estas son las ideas del mundo gentil, estas son las ideas del mundo judío, estos son los áreas donde estamos de acuerdo, estos son los áreas donde no estamos de acuerdo. Y cuando interactuamos con el mundo gentil, le ofrecemos al mundo gentil progreso. Miren todas las cosas que hemos contribuido al mundo. Entonces, mi opinión, la filosofía de lo que yo estaba tratando de enseñarles es un judaísmo vibrante, abierto, que estaba contribuyéndole al mundo, interactuando con el mundo, recibiendo ideas del mundo, creciendo. Y en mi opinión, eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo hoy en día, contribuyéndole al mundo, opinando. Los cristianos opinan, los musulmanes opinan, todo el mundo opina, ¿por qué nosotros no? Nosotros también podemos opinar. Y yo creo que el mundo también quiere que nosotros opinemos. Si no le gusta, no le tiene que gustar. Yo opino de todas maneras. Es lo que le dijimos a los tipos que le molestó nuestra clase de paganismo. Si no les gusta, no vengan a la clase, porque tienen que seguir viniendo. Vienen a mis clases en el YouTube y se quejan. Y van a la próxima, y van a la próxima, Tiene que haber algo que les está llamando la atención, porque si no te gusta, ¿por qué vas a ir? Es como el tipo que tiene y se empieza a rascar. ¿Por qué sigue rascándose? En cada video dejan un comentario. Sí. ¿Por qué? Porque están necesitados, por eso que están yendo. Alright, en la próxima vamos a seguir entonces y vamos a entrar al mundo ashkenazí y hablar sobre la filosofía, las contribuciones del mundo ashkenazí. Una cosa más sobre eso, que la razón que quiero mencionarlo es que encuentro interesante que entre las escrituras clásicas sefaraditas mencionan constantemente lo que otros rabinos ashkenazim presentan, lo que rabinos sefaraditas presentan. En el mundo ashkenazí moderno no se ve mucho presentando las opiniones contemporáneas sefaraditas, sino nada más las opiniones antiguas sefaraditas y las opiniones modernas ashkenazí. Y yo creo que eso está mal también. Yo creo que es clásicamente sefaradita incluir todas las opiniones del judaísmo completo. Ok, perdóname. Una pregunta. Usted dice que el judaísmo que no debe existir de las denominaciones, ¿no? Y que el judaísmo debe ser una comunidad, independientemente de la corriente que pueda llevar. Bajo ese criterio, o sea, ¿por qué los que se convierten al judaísmo por la corriente del reformismo, que no son aceptados por los ortodoxos? Si el criterio básico es que exista una comunidad judía unida. Ok, la pregunta está fabulosa.
tengo que responder. El movimiento reformista no acepta todas las normas legales halágicas tradicionales. Rechaza muchas de las normas halágicas tradicionales. Entonces, una conversión de acuerdo con la ley debería de seguir las normas de la ley. Entonces, déjame dar un ejemplo. Y yo entré a ese tema con la mente completamente abierta. Y por eso que te voy a contar lo que me ocurrió. Yo fui, a mí me invitaron hace un tiempo, cuando yo trabajaba en el JCC de Tarrytown. Había una señora que el padre era judío, pero la madre no era judía. Y ella estaba casada con un hombre judío. Y tenía 2 o 3 hijos con ella. Y entonces ella venía a mis clases. Yo en los tiempos antiguos yo enseñaba en inglés. Pero me gusta, yo prefiero enseñar en español. Entonces ella venía a mis clases. Y empezó a estudiar. Y llegó al punto donde ella se sintió que ella quería convertirse. Porque halágicamente no era judía. Fue a ver a un rabino reformado, un rabino reformista. El rabino reformista le dijo, porque ella no observaba Shabbat ni Kashrut, pero se sentía que algo le faltaba. Entonces fue al rabino reformista. El rabino reformista le dijo que no era necesario, que de acuerdo, porque ella tenía descendencia judía por parte del padre, que él la consideraba judía. Pero ella insistió. Entonces, el día que ella fue a convertirse, me pidió que si yo quería ir a la conversión. Y dije, absolutamente, yo nunca había visto una conversión reformista. Y fui a la conversión porque quería ver, y yo le tengo respeto al rabino que iba a hacer la conversión. Yo lo conozco y él tiene mucho para contribuir. Es una persona que tiene sentimientos muy profundos y un entendimiento de Torah interesante, lo encuentro interesante. Entonces fui a la conversión y lo encontré muy interesante. Nada más había un solo rabino, no eran 3 rabinos. Entonces él, ya la ley requiere que sea un betín. Entonces no habían 3 testigos. Y el único rabino que estaba allí, ese rabino reformista que yo conozco, no observa Shabbat. Maneja Shabbat, no come kasher, come langostas. Entonces, si yo tuviera una corte rabínica, no solamente él no podría ser juez en la corte rabínica, porque no observa la ley. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que tú vas a ser juez de la ley si no observas la ley? ¿Cómo puedes servir como juez a menos que tú observes la ley? Entonces, no solamente no podría ser juez, pero no podía ni dar un testimonio en una corte tradicional. Porque en la corte tradicional, para poder ser un ed, para poder ser un testigo, tiene que ser una persona que es shomer Shabbat por lo menos, o que guarda kashrut por lo menos. Se supone que sea una persona que observa la ley. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que hay personas que van a ir a convertirse al judaísmo, pero no han aceptado la ley? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que dice, bueno, yo soy judío, pero no sigo el judaísmo? Pues, ¿cómo es decir que eres judío? Si anteriormente, cuando eras un goy, comías langosta, y ahora cuando eres judío, comes langosta. ¿Qué cambió? ¿Que alguien te hizo, págata, tú eres judío? ¿O te echó una agüita y te digo, no, ahora te declaro yo siendo judío? Yo no tengo el poder de declararte judío. La ley te declara judío. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, aunque el judaísmo sefaradita es amplio y incluye y le da la bienvenida a todas las diferentes expresiones de la vida, nosotros no vamos a aguar o rebajar la ley. La ley es la ley y el rabino sefaradita va a decir, no, esta es la ley y lo vamos a tratar de hacer de acuerdo con la ley. Nosotros no somos personas que vamos a rechazar la ley, pero creemos que dentro de la ley hay mucha flexibilidad para incluir a mucha gente. ¿Me entiendes lo que es? Entonces no podemos aceptar una conversión que no se base en la ley. Es sumamente importante entender lo que es una conversión. La conversión no es, esto es importante, ¿está oyendo esto? La conversión no es que un rabino tiene el poder de decir, tú eres judío. Yo no tengo ese poder, yo nunca he hecho una conversión donde digo, tú eres judío. La conversión es tu conversión, viene de adentro de ti, y yo firmo un papel que esa conversión es de acuerdo con la ley. ¿Para qué?
no porque yo te convertí, sino porque tú te convertiste, porque Hakadosh Baruj Hu entró en tu conexión con Dios, tú llegaste al punto a donde tú te convertiste y yo certifico que esa conversión es de acuerdo con la ley del judaísmo. Eso quiere decir que no es Manny Viñas que te convirtió, porque Manny Viñas tiene fallos, y sé que es difícil de creer, pero Manny Viñas tiene fallos. Entonces, si yo fallo, tal vez no eres judío, pero si yo certifico que tu judaísmo es de acuerdo con la ley del judaísmo no falla. Entonces tú eres igual a mí, igual a todos nosotros porque la ley te da el mismo derecho. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces tiene que hacer de acuerdo con la ley para que no estés bamboleando, para que nadie pueda decir, mira, porque yo soy tan amable, yo te voy a considerar judío. No es porque yo soy amable, es porque la ley te considera judío. ¿Entiendes? Entonces esa es la razón que tiene que hacer de acuerdo con la ley. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.